Shalom Urahot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 139, que fue abolido. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos adquiere tu conocimiento. Que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que tu gloria ilumine nuestra vida interna y externa. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, por escucharnos. En el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahweh HaMashiach. Amén. Amén. Vamos a centrarnos inmediatamente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 15 al 18. En Efesios 2, del 15 al 18, dice el Eterno: aboliendo en su carne. Por eso la conferencia hoy, ¿qué fue abolido? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Tenemos entonces un inconveniente acá en este versículo, o de pronto digamos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como remanente, pues lógico, es el pueblo de Yahweh. Pero a los gentiles los odiaba. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Yahweh ambos en un solo cuerpo, a los israelitas y a los gentiles, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La pregunta que podríamos hacernos acá entonces sería, ¿qué fue abolido ahí? ¿Cierto? Bueno, los judíos estaban cerca de Yahweh porque tenían conocimiento previo acerca de él mediante las Sagradas Escrituras y lo adoraban en sus ceremonias y porque eran el segundo remanente. Los gentiles estaban lejos ya que no conocían poco o nada acerca de Yahweh, debido a que ningún grupo puede salvarse por buenas obras. Conociendo ni sinceridad tanto uno como otro, necesitaron oír acerca de la salvación disponible a través de Yahshua HaMashiach. O sea, ambos, judíos y gentiles, ahora están en la libertad de venir a Yahweh a través de Yahshua HaMashiach. Yahweh le ha acercado a usted, o Yahweh nos ha acercado a nosotros. Entonces podríamos mencionar nosotros que en esta primera parte, estos textos que hemos visto acá, ¿qué fue abolido? Fue abolida una enemistad que había entre judíos y gentiles, porque los judíos de pronto se creían más que los gentiles, y los judíos tenían más conocimiento, pues era verdad, tenían más conocimiento, y los gentiles los trataban mal los judíos. Entonces había una enemistad allí. ¿Qué quedó abolido? Esa enemistad que había allí quedó abolida. Porque ahora Yahshua nos está diciendo que reconcilia tanto a los judíos como a los gentiles mediante la cruz. Entonces, queda abolida una enemistad, o se le está tratando de decir en este momento al pueblo de Israel, ¿sí?, que los gentiles son admitidos también como pueblo. ¿Que hay que cumplir unos requisitos? Sí. ¿Cuáles eran los requisitos para que un gentil pase a ser un israelita? Pues tenía que dar el paso de la circuncisión en ese tiempo, ¿sí? Y ya en el tiempo de Yahshua, pues dar el paso del bautismo. Entonces, ¿qué significa? Que un gentil ya no sería considerado como gentil, sino sería considerado como israelita. Oiga, ¿cómo cuesta eso? Inclusive hoy en día todavía cuesta eso, porque el pueblo de Israel
todavía se cree que es el único y se cree que es el remanente. No acepta que ellos fueron cortados como pueblo. Y no admiten todavía los gentiles. Oh, interesante esto que estamos mirando nosotros. Pero cuando Israel fue cortado como pueblo, los gentiles vinieron a reemplazarlo. Es como si el Señor dijera, vamos a cambiar ahorita la cara de la moneda. Ustedes eran cara y los gentiles eran sello. Ahora vamos a cambiar. Ahora los gentiles son cara y ustedes son sello. Entonces, como los gentiles pasaron ahora a ser el remanente que reemplaza al pueblo de Israel, entonces ahora los gentiles o un israelita que quiera pertenecer al remanente de los gentiles, pues tiene que cumplir también con unas condiciones, con unas características. Ahora, hoy en día el pueblo de Israel cree que la circuncisión todavía es válida. ¿Sí ve? Y como dice Pablo, bueno, por cosas de conciencia, pues déjenlos que lo sigan creyendo de esa manera. Pero hoy en día la circuncisión fue reemplazada por el bautismo y lo que el Señor quiere que nos circuncidemos es nuestro corazón, no el prepucio. Entonces, los judíos hoy en día, para ingresar al remanente de los gentiles, tienen que cumplir unas condiciones. Y una de las condiciones que están dadas es dar el paso al bautismo. Interesante. Entonces ahora, ¿qué sucede? Si anteriormente el remanente era Israel y había un gentil y el gentil daba el paso de la circuncisión, entonces ahora dejaba de ser un gentil y se convertía en un israelita. Pero hoy en día, con el remanente de los gentiles, se cambió el panorama. Y se cambia el panorama porque ahora los gentiles son los israelitas espirituales. Y ese israelita literal que fue cortado como pueblo, ahora debe incorporarse al remanente de los gentiles. Y para incorporarse al remanente de los gentiles, pues tiene que cumplir las condiciones que hay en este momento para los gentiles. Y ese israelita de orden literal, cuando se convierte a la parte del remanente de los gentiles, ahora se llama también un israelita espiritual, aunque es israelita literal. Pero es israelita espiritual. ¿Por qué? Porque en el cambio, en la transición que se hace de un remanente al otro, hay cambios, hay luz nueva. Entonces, como hay cambios, entonces ahora esos israelitas, incluidos como israelitas literales, convertidos al remanente nuevo, o sea, de los gentiles, pues pasan a ser israelitas espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice acá, Él quiere hacer por medio de Él, los unos y los otros, una entrada por un mismo espíritu al Padre. Y viene a reconciliarnos a los unos y a los otros. Entonces la pregunta que podríamos hacernos hoy, oye, ¿por qué tanta diferencia hoy entre el pueblo de Israel y los gentiles todavía? Si el Señor ya dejó abolido eso cuando Él murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ahí nos unió a ambos. Bueno, en el Antiguo Testamento las enemistades eran por la ley de los ritos y de las ceremonias. Hoy las enemistades son por doctrina y profecías. ¿Cuál ley quedó abolida en la cruz? Interesante que miremos eso. Vamos a pasar a Colosenses 2:14. Colosenses 2:14, para mirar allí. 2:14 al 17. Miramos algo más. A ver, ¿qué más quedó abolido? En Colosenses 2:14 al 17 dice el Eterno: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Yahshua. Ahora acá en otros textos tenemos algo que ha sido abolido también. La mayoría de estudiosos creen que lo que quedó abolido acá, independientemente de las leyes rituales y ceremoniales, también es la ley moral, y que por eso ya hoy no tenemos que guardar el Shabbat. Pero no es así, porque cuando hacemos un estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras vamos a comprender y vamos a entender acá qué es lo que realmente quedó abolido. Ahora, para comprender esto, pues tendríamos que ir de pronto también nosotros al libro de Levíticos para mirar la parte de los Shabbats rituales y ceremoniales. Pero yo quiero recordarlos así rápidamente, de pronto, después usted con tiempo pues puede repasar eso allí en Levíticos 23. No podemos confundir el Shabbat moral de la sacrosanta ley de Yahweh. Ese Shabbat que está ahí en la sacrosanta ley de Yahweh, como lo dice el Salmo 111, versículos 7 y 8, la ley quedó inmortalizada y es eterna. La ley no se puede cambiar, la sacrosanta ley de Yahweh no se puede cambiar, porque el Eterno la inmortalizó. Interesante que tengamos en cuenta eso. Entonces, el Shabbat que se encuentra en la ley es un Shabbat de orden moral y está inmortalizado. Ahora, ahí mismo en Levíticos tenemos nosotros 7 Shabbats más. O sea, ¿qué significa? Tenemos los dos números que le gustan a la deidad, el 7 y el 8. El 7 por perfección y el 8 por victoria. Y en Levíticos tenemos 8 Shabbats. Y estoy refiriéndome a 8 Shabbats en referencia a las fiestas de Yahweh y al Shabbat moral. Son 8 en total. Pero en la parte de ritos y ceremonias son 7 Shabbats de ritos y ceremonias. 7. Vamos a recordarlos. El primer Shabbat es el 15 de Nisan, cuando inicia panes sin levadura. Ese es el primer Shabbat. Ese día hay que guardarlo como se guarda el Shabbat moral. No hay trabajo. No se debe trabajar. Y se dedica ese día a la adoración y a la alabanza. El segundo Shabbat es el día 21 de Nisan, cuando finaliza la fiesta de panes sin levadura. Ese día también es un Shabbat que no se debe trabajar y se debe guardar como se guarda el Shabbat moral. El tercer Shabbat es el 6 de Chiván, en el día de Pentecostés o en la fiesta de Shavuot. También ese día se debe guardar como se guarda el Shabbat moral. Van 3 Shabbats. Luego pasamos nosotros a las fiestas otoñales, y en las fiestas otoñales tenemos el 1 de Tirri, en ocasión de Yom Teruah o Día de las Trompetas. Ese día se convierte en un Shabbat ceremonial y se debe guardar como se guarda el Shabbat moral de la ley de Yahweh. Ese es el cuarto. El quinto es el día 10 de Tirri, el Yom Kippur. Cuando cae Yom Kippur, ese día también se convierte en un Shabbat ceremonial y se debe guardar como se guarda el Shabbat moral. Ese es el quinto. El sexto es el día 15 de Tirri, cuando se inicia la fiesta de Sukkot. También se debe guardar como se guarda el Shabbat moral. Y el séptimo es el día 21 de Tirri, cuando finaliza la fiesta de Sukkot. Y se debe guardar como se guarda el Shabbat moral. No hay trabajo y ese día se dedica a la adoración y a la alabanza. Por lo tanto, ahí tenemos los 8 Shabbats, 7 de orden ritual y ceremonial y 1 moral.
El moral es intocable. Ahora, Pablo aquí en Colosenses nos está mencionando, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hasta ahí. Después miramos el otro texto. Cuando Yahshua muere, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Primero que todo, eso tiene un significado bien profundo, bien tremendo, y es Yahweh mismo quien rasgó ese velo. Y ahora, por la fe, podemos entrar allá al lugar santísimo. En ese momento que se rasga el velo, entonces queda terminada la etapa de ritos, ceremonias y la época del sacerdocio levítico. Eso queda abolido. A eso es que se está refiriendo ahora a Colosenses. O sea que la primera cita que estábamos viendo nosotros es porque habían dos pueblos, el pueblo de Israel y los gentiles, y había una controversia entre ellos. Entonces, que hizo Yahshua? Abolió ese conflicto, clavándolo también en la cruz en ese sentido y haciendo esos dos pueblos uno solo. Que a pesar de que Yahshua lo hizo así, todavía tenemos inconvenientes en eso. Pero vemos nosotros como gentiles en este momento y pertenecientes al remanente final, somos los israelitas espirituales. Independientemente que no se nos asalte, no hay problema, no necesitamos el reconocimiento de las personas, necesitamos el reconocimiento de Yahweh. Ahora, con la muerte de Yahshua, entonces, ¿qué es lo que queda abolido? Los ritos, las ceremonias y el sacerdocio levítico quedan abolidos. Significa que de ahí en adelante no debemos hacer más ritos ni ceremonias. Y algo interesante, bien interesante allí, ni el sacerdocio levítico debería volver, queda abolido. ¿Cómo es posible que hoy en Israel estén reviviendo el sacerdocio levítico para el tercer templo? O sea, significa que no han comprendido las Sagradas Escrituras en Efesios y en Colosenses, de que el sacerdocio levítico quedó abolido, quedó clavado en la cruz, ya no va más. Ahora, eso quedó abolido, pero el Señor ahorita está dando entrada a unos nuevos ritos. Oiga, quedaron abolidos los ritos y ceremonias basados en la parte de ese santuario terrenal. Ahora entramos nosotros a una nueva etapa, y esa nueva etapa está dentro de la parte del santuario celestial. Y en el santuario celestial hay un poco de cambios, y por eso, pues lógico, el sacerdocio levítico no puede continuar. ¿Por qué no puede continuar? Porque ahorita está el sacerdocio según el orden de Malquisedec. Y el sacerdocio según el orden de Malquisedec es de origen divino, no humano. Es totalmente diferente. Entonces, ¿qué significa? Que el sacerdocio levítico fue reemplazado por el sacerdocio según el orden de Malquisedec. Y que las fiestas de Yahweh ahorita no se van a guardar en ritos y ceremonias, sino que se van a guardar en una parte ética, moral, profética y en la realidad. O sea que ahorita usted no necesita hacer los ritos antiguos. Si va a celebrar Pascua, usted no necesita matar el cordero. Señor, el cordero ya fue muerto en la realidad. Entonces, ¿cómo celebramos la Pascua hoy en día? La Pascua la celebramos hoy en la realidad. Y ahora déjeme mirarle algo importante. ¿Para qué el rito de la Santa Cena? ¿Para qué el rito de humildad? Es que el rito de humildad y el rito de la Santa Cena es el reemplazo de los ritos antiguos a la Pascua. Hoy ya no tengo que matar el cordero, pero hoy sí podemos nosotros realizar el rito de humildad y el rito de la Santa Cena. Vea, o sea, hay un cambio, hay una transición entre estas cosas que no podemos pasar nosotros por alto. Me parece bastante interesante, pero sin embargo, todavía tenemos de pronto una gran parte de judíos
todavía involucrados en los ritos y ceremonias antiguos. Y no han visto la realidad de cómo tenemos que guardar las fiestas hoy en día. Hoy en día guardamos las fiestas no como se guardaban antiguamente. Ahorita hay un cambio también. Y muchas personas no entienden eso, no comprenden eso. Ahora déjenme mirar el versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, despojándolo, quitándoles algo. ¿Qué le quitaría Yahshua de pronto a Satanás y a los demonios? Que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Mire qué importante esto, porque esto nos lleva a unos estudios bastante profundos acá. Y uno es que Yahshua en la cruz está pagando muerte física y muerte eterna, las dos muertes. Pero de pronto algunos teólogos eruditos se han basado en que Yahshua en la cruz pagó muerte eterna, y eso es verdad. Y algunos otros dicen, no, Yahshua en la cruz pues pagó con su muerte física como humano, y también es verdad. Ambas posturas son verdad. O sea, necesitamos ahorita conectar ambas. Yahshua pagó ambas. Pagó como humano, ¿sí ve? Interesante. Y paga la muerte eterna. Oh. Entonces Yahshua, ahorita que nos ha pagado eso, esas dos muertes, me paga la muerte física mía y me paga la muerte eterna. Oye, las pagó ambas. Y ahora tengo la puerta abierta a acceso a Yahweh Padre, ¿sí ve? Porque me pagaron la deuda, las dos deudas. O sea, yo merecía la muerte eterna, o sea, separación definitiva de la deidad. Eso es muerte eterna, separación definitiva de la deidad. La muerte física es separación parcial de la deidad, pero la muerte eterna es separación total o definitiva de la deidad. Yahshua pagó las dos en nosotros. Y el que pagó las dos y resucitó, entonces ahora abre una nueva fuente de estudio para el universo entero. Y por eso el texto nos está diciendo, despojando a los principados y a las potestades. ¿Por qué? Porque los principados, las potestades, o sea, Satanás y los demonios, tenían el dominio absoluto del planeta Tierra. Y la muerte era la parte que nos correspondía a nosotros, y Satanás y los demonios se deleitan con la muerte de nosotros. Nos tienen asegurados. Pero cuando Yahshua resucita, es algo importante. Satanás y los demonios hicieron fiesta cuando Yahshua murió. Pero la fiesta se le acabó cuando Yahshua resucitó. Porque, oye, resucitó. ¿Por qué? Porque Satanás y los demonios encontraron en Yahshua un rival fuera de serie. Y con haberlo matado, entonces dijeron, no, nos quitamos este rival, ahorita tenemos el camino libre, nada nos obstaculiza a nosotros, ahorita sí, definitivamente el planeta Tierra es definitivamente nuestro. Y se equivocaron. Cuando Yahshua resucita, entonces ellos comprendieron, ay, ¿cómo así resucitó? Se levantó de los muertos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se iba a levantar de los muertos él? Y aquí es donde viene una figura importante. Las escrituras me mencionan que a Yahshua lo resucitó el Ruach HaKodesh, Malquisedec. Otra versión, o en otras partes, dice que el Padre, Yahweh Padre. Y en otras, que Yahshua HaMashiach se resucitó él mismo. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿y ustedes qué piensan de esas tres posturas? ¿En cuál estarían? ¿Estarían en que lo resucitó Malquisedec, lo resucitó el Padre o se resucitó él mismo? Cualquiera la postura que usted me diga es verdad, porque está en las Sagradas Escrituras. Podemos decir que a Yahshua lo resucitó el Ruach HaKodesh, Malquisedec, lo resucitó el Padre, es verdad, y que se resucitó él mismo, es verdad.
Pero ahorita, por favor, pongamos el orden adecuado a esto. Yahshua como humano, él muere. Y como humano, Yahshua no se puede resucitar él mismo, como humano. Él lo puede hacer como Elohim, ¿sí? Sí. Pero como él tomó la naturaleza humana, él tiene que seguir toda la ruta humana. Es como decir nosotros morimos. Nosotros no nos podemos resucitar nosotros mismos. Así. Humanos no podemos. Se necesita que alguien nos resucite. Y alguien que nos resucita es el Ruach HaKodesh, Malquisedec. Él es el que nos resucita. Él es el que nos dio el soplo, el viento, el Ruach, el aire. Por lo tanto, la vida que tenemos nosotros proviene del Elohe Malquisedec. Interesante. O sea que a Yahshua lo resucitó Malquisedec como humano, porque Yahshua no puede intervenir allí. Él lo puede hacer, pero no puede intervenir. Entonces, nuestro Elohe Malquisedec lo resucita como humano. Como humano lo resucita. Y como divino, Yahshua pagó la muerte eterna. Pagar la muerte eterna es una separación definitiva o total con la deidad. Eso es muerte eterna. ¿Sí ve? Independientemente que está conectada con el lago que arde con fuego y azufre, ¿no? Es muerte eterna. No va a volver a vivir nunca más. Muerte eterna. ¿Sí? Pues, Yahshua tiene algo como Elohim, porque es igual al Padre y es igual a Malquisedec. Y Yahshua como Elohim se resucita él mismo. Por eso él dice, yo soy la resurrección y la vida. Él mismo se resucitó porque es Elohim. Él no tiene principio ni fin. Él es indestructible. Por lo tanto, él pagó la muerte de nosotros, que fue más allá de esa muerte eterna. Y él es el que puede regresar, porque él no tiene principio ni fin. ¿Sí ve? O sea, él paga y regresa, se resucita él mismo, y por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. Se resucitó él mismo. Vea qué interesante. ¿Y ahora qué pasó con el Padre? El ángel dice, Yahshua, tu Padre te llama. Es como si el Padre lo hubiera resucitado, pero es que hay que entender que la deidad son tres en uno, pero tienen personalidades individuales también. Cada uno es Elohe, pero cada uno también es Elohim, porque son tres en uno. Del resucitarlo, el Ruach HaKodesh es como si le resucitara el Padre también, porque son uno. O sea que mire, está este juego interesante acá del versículo 15, y entonces cuando Yahshua resucita, los demonios se dieron cuenta allí que ellos algún día van a morir por el pecado y que van a tener una separación total y definitiva de la deidad, no van a volver a existir nunca más. O sea que la resurrección de Yahshua, la muerte y resurrección de Yahshua en la cruz, les hizo entender a Satanás y los demonios que la destrucción de ellos es definitiva, es segura, es fija. Y que a partir de la resurrección de Yahshua, ya Satanás no puede representar a la raza humana en los concilios del cielo. Ahora el que nos va a representar de ahí en adelante es Yahshua HaMashiach, porque acaba de recuperar el dominio del planeta Tierra. El planeta Tierra estaba bajo la injerencia, el dominio, el reinado de Satanás y los demonios. Ahora el planeta Tierra ha sido alcanzado nuevamente. Hoy ha sido recuperado, y a pesar de que ha sido recuperado y seguimos nosotros en este conflicto, es porque el Señor tiene un plan de salvación específico y va a cumplir también las partes proféticas relacionadas con el jubileo. ¿Qué es el jubileo? El jubileo en la parte literal antigua es que cuando llegaba el año de jubileo se perdonaban las deudas. Si yo le debía tanta cantidad de plata a mi hermano, ya no tenía que pagarla, se perdonaban las deudas. Si yo había vendido una casa a alguien y llegaba el año del jubileo, me devolvían la casa.
se recuperaban las cosas. Pero ¿qué es esto en la realidad? En la realidad significa que cuando Yahshua llegue por segunda vez, a pesar de que Él recuperó el dominio del planeta Tierra con su muerte y su resurrección, y ahorita nos representa en los concilios del cielo, ya Satanás no puede ir ahí, por eso despojando a los principados y potestades, los ¿despojados de qué? Ya ustedes no pueden ir allá. ¿Y despojados de qué? Ustedes van a morir algún día. Entonces hay que ponerle cuidado, de pronto bien atención a esta parte. Entonces los demonios comprendieron en ese momento que habían sido despojados del dominio de la tierra, pero siguen teniendo potestad sobre la tierra. O sea, otra parte, siguen siendo ladrones, aunque Yahshua ya la recuperó, pero llega el año del jubileo, y es el jubileo número 120. Y en el jubileo número 120, entonces la tierra les devuelta a su legítimo dueño. O sea, se recupera la tierra, porque esa es la esencia del jubileo. ¿Sí ven? Significa que con la venida de Yahshua HaMashiach ya la tierra entra en posesión directa de su legítimo dueño, aunque él la recuperó en su muerte. O sea que 2000 años más Satanás ha estado usurpando este planeta Tierra, cuando Yahshua ya lo ha recuperado. Pero él viene por segunda vez y entonces ya la tierra le es devuelta a su legítimo dueño, que es Yahshua HaMashiach. Y ahí se cumple el jubileo dentro de la realidad. Por eso es que ha sido que Satanás y los demonios despojados. ¿Desde cuándo? Desde la muerte de Yahshua, pero de pronto no comprendemos de pronto bien a profundidad esa parte. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí me detengo y de pronto no sé, podríamos terminar nosotros esta conferencia con ese texto nomás, porque pues es bastante larga también como todas las conferencias. Pero de pronto vale la pena, es la esencia que tenemos nosotros de pronto de este mensaje de hoy. ¿Qué fue abolido? Entonces, versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Por eso es que tenemos nosotros una parte, inclusive mesiánicos, y déjeme dar este testimonio. Médicamente tenía un rabino con su correspondiente sinagoga aquí en Colombia, y yo lo atendía él médicamente, porque él estaba enfermo, y yo tenía que atenderlo médicamente. Y él me decía, doctor, usted tiene que convertirse. Y yo le decía, yo ya estoy convertido. Me dice, no, usted tiene que convertirse al judaísmo, al pueblo de Israel. Yo le decía, yo ya estoy convertido. Queda como asombrado. En cierta ocasión me invitó a su casa, me presentó su familia allá en la casa, y prepararon unas onces. Nos sentamos todos a la mesa. Qué sorpresa la que me lleve. Un judío mesiánico, rabino, con su familia, con sus costumbres normales, judías. Me dieron jugo, o sirvieron jugo para todos. Y sirvieron un sándwich con jamón. Yo estaba mirando esa escena allí, ¿no? No hice nada. De pronto el rabino dice, vamos a orar. Y él oró por esos alimentos. Y bueno, empezamos ahí a comer. Yo me tomaba el jugo. Yo no me comía la hamburguesa esa que estaba allí con jamón. Y de pronto el rabino saca y me dice, no, pero doctor, pero coma. Digo, ya un momentico. Las otras, los familiares también dicen, sí, doctor, coma. De pronto el rabino vuelve y me dice, pero doctor, ¿por qué no come? No, yo apenas hago así. No, estoy aterrado. Estoy sorprendido. ¿Cómo es posible que un rabino mesiánico
me esté dando a mí jamón. ¿Es que eso está prohibido? Y entonces el rabino saque y me dice, pero doctor, ¿no se dio cuenta que yo oré por los alimentos y el Señor ya limpió esos alimentos? Y cuando él me dice así, yo vuelvo y me pongo la mano acá y dice, no, no puede ser lo que estoy escuchando. Que un rabino me esté diciendo que con la oración que la oración es capaz de cambiar los alimentos inmundos que prohibió Yahweh en Levíticos 11. O sea que usted en este momento es un rabino pentecostalizado, porque los pentecostales dicen que con la oración se limpia cualquier clase de alimento y que ahorita nadie nos puede juzgar a nosotros en comida o en bebida, con la oración se limpia todo. O sea, usted es un judío de esa clase, pentecostalizado, o quiere que le dé una clase sobre eso. Y el rabino saca y dice, no, sí, es verdad. Digo, no, por eso yo no como eso. Mire que aquí tenemos nosotros en el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Cómo es posible que muchas personas, y más que todo en este momento la rama pentecostal, que dice realizar muchos milagros, nos esté diciendo a nosotros que ahorita las comidas inmundas de Levítico, eso ya no se aplica, que eso quedó abolido, que eso quedó clavado en la cruz, porque aquí está diciendo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ahora pues me puedo tomar una cerveza o aguardiente o whisky, brandy, etcétera. Nadie me debe juzgar a mí en esas cosas de bebida ni nada. No es así de esa forma. El Señor a las comidas inmundas las llamó inmundas y las llamó así de esa manera para beneficio nuestro, para que nosotros no nos enfermemos, no vayamos a contraer un poco de enfermedad ni nada. Y eso es una ley, esa es una ordenanza que hasta hoy en día se sigue aplicando. Pero entonces, ¿cuál es la parte que dice aquí? Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida. Pues claro, es que estamos hablando dentro de la parte de los ritos y las ceremonias, y en los ritos y las ceremonias hay también comidas y bebidas que se podían consumir, pero hoy en día ya no tenemos que realizarlas. Oiga, a ver, una de las comidas que había en ese momento era, por ejemplo, la del cordero. Hoy en día no necesitamos matar un cordero, ni celebrar de pronto la parte de la Pascua y los panes ácimos con cordero. Oiga, que la parte del vino que se realizaba también en otra parte, ahorita el vino solamente en la parte del rito de la Santa Cena. Los otros ritos quedan abolidos. Pero aquí yo no puedo agregarle las comidas inmundas. Es inmundo. El cerdo, marrano, cochino, puerco. Oiga, ni el nombre tiene bueno. Ahora, si hablamos de unos análisis de orden científico hoy en día, vemos por qué el cerdo no debemos consumirlo, aunque algunos médicos lo recomiendan. Pero entonces que no nos equivoquemos nosotros. Y lo otro que quiero hacer énfasis aquí es, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Oh, ¿cómo así? Los días de luna nueva eran todos los primeros de cada mes. Y los primeros de cada mes, entonces se celebraba esa fiesta de luna nueva. Hoy en la actualidad ya no necesitamos guardar la fiesta de luna nueva. Ese quedó como ahora como una especie de sombra de la parte antigua que teníamos que guardarla, y hoy tenemos que mirarla en la realidad. Y la realidad de la luna nueva de todos los primeros de cada mes es que nosotros elevemos nuestro pensamiento de pronto a la fiesta del futuro que se va a realizar todos los primeros de cada mes cuando vamos a comer del árbol de la vida. Nuestro pensamiento se debe estaciar allá ahora. ¿Y cómo a los días de reposo? Claro, los días de reposo quedaron abolidos porque ahorita usted ya no necesita guardar esos días de reposo antiguos con su rito y ceremonia, ¿no? Ahorita usted los tiene que guardar en la realidad, y ese es el problema que hay. Guardarlos en la realidad y en el orden profético. Como obreros de la hora undécima, nosotros guardamos las fiestas de Yahweh en el patrón profético y en la realidad.
Y eso es totalmente diferente. Es parecido porque llega, por ejemplo, Shavuot. Entonces Shavuot, ese día no trabajamos, pero no hacemos ritos ni ceremonias y hacemos una liturgia como se hace en el Shabbat. En Sukkot, lo mismo. ¿Sí ve? Lo mismo. En la parte de la realidad. Entonces, lo importante de las fiestas hoy en día es que usted las visualice en la realidad. Y déjeme mencionarles algo importante. Fiestas en la realidad hoy y en el patrón profético, las dos cosas. En el patrón profético tenemos el Yom Kippur que está corriendo, el Yom Kippur profético para los vivos. En otras palabras, la realidad del Yom Kippur en la parte profética viene del año 1844 en adelante. Esa es la fiesta de la realidad. Entonces yo debería estar pendiente de la fiesta de la realidad, pero claro que cuando llega el día 10 de Tirri, pues ese día 10 de Tirri, ya ahorita me enfoco en el día 10 de Tirri y debo pensar en ese momento, en la parte antigua, cómo se realizaba y cómo fue reemplazada y cómo es que debo guardarla hoy en día. ¿Sí ven? Hoy en día no necesito los ritos, ni necesito las ceremonias, necesito la realidad de la fiesta y guardarla dentro de un patrón profético. Oh, o sea que la fiesta se agrandó. Porque si antes la guardamos literalmente con rito y ceremonias, hoy la seguimos guardando en la parte literal, en la parte profética y en la realidad. Se me incrementó la fiesta. Entonces, ¿cuál ha sido el problema que tenemos nosotros en este momento? Ahora, acabo de pasar una fiesta de orden profético llamada Yom Teruah. Y Yom Teruah fue una fiesta del año 2014 al año 2023. Esa es una fiesta dentro del patrón de orden profético porque abarca años. En la realidad va a ocurrir el 1 de Tirri del año 2030. Es la realidad. No podemos confundir la parte profética con la realidad porque son totalmente diferentes. Mire que Yom Teruah 2014 al año 2023. Fueron 10 años. Y usted ve que de Yom Teruah a Yom Kippur hay 10 días. Y 10 días, en el lenguaje profético, día por año te lo he dado, pues tenemos 10 años. O sea, había una fiesta que había que celebrarla por 10 años anunciándole al mundo que nos preparáramos para el juicio de los vivos y la inminente segunda venida de Yahshua. Nosotros lo hicimos. O sea, la cumplimos ¿dónde? En el patrón profético y en la realidad. ¿Sí ve? Porque la estamos anunciando. Pero la propia realidad que está conectada con Yahshua HaMashiach se cumple el 1 de Tirri del año 2030. Acabo de pasar otra fiesta, que es la fiesta de un Sukkot de años. Y ese Sukkot de años es una fiesta de orden profético. No es literal. Es de orden profético. Y llegamos de orden profético en primera división. ¿Por qué? Porque fue una fiesta que se realizó del año 2015 al año 2022 y ese se llama un Sukkot de años. Fueron 7 años de fiesta y el 8º año 2022 un año de clausura. Pero esa fiesta de Sukkot se vuelve a cumplir dentro de la parte literal, dentro de la realidad. ¿Cómo así literal? Porque la fiesta no ha quedado abolida en el mes ni en el día en que se realiza. Se realiza del 15 al 21. Y en la realidad es la segunda venida de Yahshua, que es la conferencia anterior que tuvimos. O sea, la realidad de Sukkot es la segunda venida de Yahshua. ¿Cuál es la parte profética? La parte profética es cuando entramos al séptimo milenio. El séptimo milenio es un Sukkot de orden profético de 1000 años. ¿Por qué es un orden profético de 1000 años? Porque se vamos a celebrar las bodas del Cordero profetizadas en Apocalipsis 19. Y las bodas del Cordero es un Sukkot de orden profético. ¿Sí ve? El Sukkot de orden profético yo no puedo confundirlo con el Sukkot de la realidad. En eso es que de pronto muchos no han podido comprender qué fue lo que quedó abolido. ¿Ah? Y me parece bastante interesante. Ahora, déjeme mirarle otra parte. Luego nos entramos a otro Sukkot de 1000 años, porque la fiesta de Sukkot comienza el 15, finaliza el 21, pero se clausura el 22, lo cual significa que el 21 y el 22 son 2 días clave, porque el 21 es un séptimo día,
y el 22 es el octavo día de la fiesta, y la fiesta se clausura el octavo día. Entonces ese 7 y ese 8 están conectados con el plan de salvación, séptimo milenio y octavo milenio. Séptimo milenio es un suco profético porque es las bodas del Cordero, y el octavo milenio también es un suco profético porque es la clausura del plan de salvación. Mire, entonces tenemos dos sucots proféticos en milenios, pero tenemos un sucot en la realidad, que es la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Entonces, por no comprender de pronto qué fue lo que quedó abolido y qué es lo que tenemos que guardar hoy en día, andamos un poco desconectados o despistados. Espero que con esta conferencia nuestro Elohim Melquisedec abra nuestro entendimiento, nos ayude a comprender cada día mejor. Si tiene alguna inquietud sobre esto, pues escríbame por el WhatsApp, es tan amable. Ahora, acá en la parte del Face acabé de anotar el enlace de la Escuela de Profecías. Mañana le estoy avisando a cada uno de ustedes por este medio, mañana no voy a tener ninguna conferencia. Mañana estamos en la Escuela de Profecías de 7 a 9 y cada uno de ustedes está invitado. Ahí en el perfil de Yachen Nuneres, ahí hice un artículo sobre la Escuela de Profecías, ahí está el enlace también. Pero aquí en la parte del Face de esta conferencia que estoy dando, ahí anoté el enlace y el código para que ustedes puedan entrar por Zoom mañana y puedan acompañarnos. Y estamos iniciando, mañana es la segunda clase, pero mañana de pronto los nuevos que entran, pues tratamos de actualizarnos en la primera clase, que hicimos una especie de introducción, y estamos basados en la parte del juicio. En esta Escuela de Profecías es interdenominacional, no importa las creencias que ustedes tengan, no interesa. Aquí estamos compartiendo, no estamos peleando con nadie ni nada, estamos compartiendo las Sagradas Escrituras en una fórmula amena. Entonces los invito para que mañana mañana no va a tener conferencias acá por Twitter ni por Face, mañana estoy en Escuela de Profecías de 7 a 9, un horario en el cual pues cada uno de ustedes, si son guardadores del Shabbat, pues qué importante que puedan estar en esa Escuela de Profecías, porque ustedes no tienen ninguna excusa de que tengan que trabajar, y si están trabajando pues están violando el mandamiento. Espero que de pronto ustedes estén en esa parte de la Escuela de Profecías. Voy a finalizar con la tefilá. Amoroso Abba Yahweh, amoroso Elohim Melquisedec, muchas gracias por esta conferencia que nos muestra qué es lo que ha quedado abolido. Permítenos escudriñar, profundizar cada día más, hacer unos estudios exhaustivos sobre esto y adquirir más conocimiento, porque tú nos has dicho que hacemos bien en entenderte y en conocerte. Rogamos que tu bendición repose en cada uno de nosotros, inquieta el corazón de cada uno de mis hermanos para que mañana podamos estar en la Escuela de Profecías compartiendo más tu palabra. Que tu bendición repose en cada uno, te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, así mire, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares, naciones, países, etcétera, donde ustedes se encuentran. Les amo en Yeshua HaMashiach. Feliz noche y los espero mañana en la Escuela de Profecías por Zoom. El Eterno me le bendiga. Shalom Ubrajot.